Con relación al texto de esta mañana, un hermano amado, muy querido, me dijo, ya no prediques más salmos. Yo, ¿qué pasa? ¿Por qué los seminaristas siempre predican salmos? Entonces, en esta mañana vamos a estar viendo Zacarías, capítulo 14. Vamos a estar en Zacarías, capítulo 14. Ese va a ser el texto de esta mañana. Zacarías, ahí al final del Antiguo Testamento, tenemos el mensaje de este profeta. Y antes de dar lectura al texto, a manera de introducción, les cuento que una de las páginas más conmovedoras de la historia de la nación de Inglaterra narra la conquista y las cruzadas de un rey conocido como Ricardo I, también conocido como Corazón de León. Y mientras Ricardo hacía una de sus cruzadas, él deja Inglaterra y se va a pelear con un individuo que se llamaba Saladino. Durante ese periodo, el reino de Inglaterra, de este rey Ricardo, pasó por tiempos muy malos. Y eso se debió a que su hermano traicionero y astuto, se llamaba Juan, le decían Juan sin tierra. Este personaje usurpó las prerrogativas del rey y gobernó mal en su reino. Durante su reinado hacía injusticia, era codicioso, orgulloso, se aprovechaba de los débiles. Y a causa de eso el pueblo inglés, ellos sufrían. Pero también deseaban durante ese periodo el regreso de su rey. Y oraban para que eso ocurriera pronto. Y ese día llegó. Ricardo I, Corazón de León, tocó suelo inglés y marchó con sus tropas directamente al trono. Los castillos de Juan, su hermano traicionero, cayeron como naipes. El gran Ricardo reclamó su trono y ninguno se atrevió a interponerse en su camino. Cuando eso ocurrió, el pueblo se llenó de gozo, se llenó de alegría y las campanas repicaron una y otra vez y la gente decía, el león ha regresado, larga vida al rey. Y si bien esta es la historia de la nación de Inglaterra, esa es la experiencia de muchos de nosotros, que sufrimos, nos lamentamos viendo el caos de este mundo, los impíos gobernar, la agresividad y persecución en contra de la iglesia. Y como dice Juan, el mundo entero está bajo el maligno. Pero nuestra esperanza es que un día el Señor regresará para juzgar a los malos y establecer su reino. Y eso es precisamente lo que Zacarías 14, 1 al 5 nos enseña. Aquí vamos a ver el regreso del Señor. El regreso del Señor. Y vamos a ver aquí en Zacarías dos aspectos de la segunda venida que te exhortan a confiar en el Señor. Dos aspectos de la segunda venida que te exhortan a confiar en el Señor. En primer lugar, vamos a ver el día del Señor. El día del Señor, y eso lo veremos en los versículos 1 y 2. Y este segundo aspecto es el Señor del día. Y eso lo vamos a ver de los versículos 3 al 5. El día del Señor y el Señor del día. Hermanos, hermanas, sé que estamos en Zacarías capítulo 14, al final de este libro. ¿Y qué hay en los capítulos anteriores? Solamente para ponernos en contexto, les voy a dar digámosle así, un panorama rápido para que nos estemos ahí en Zacarías 14. Zacarías, este profeta, tuvo su ministerio después de la caída de Babilonia. Ustedes recordarán que los israelitas fueron llevados cautivos y estuvieron cautivos por 70 años.
Luego de esos 70 años, ellos regresan a la tierra prometida, pero la tierra está desolada, está destruida. Y entre las cosas que ellos debían hacer era reconstruir el templo. Y el pueblo comienza a reconstruir el pueblo, pero debido a la oposición de sus enemigos, ellos se asustan y detienen la reconstrucción del templo. Durante ese periodo, el Señor levanta a 2 profetas, Ageo y Zacarías, y el ministerio de ellos, digámoslo así, es animar, exhortar al pueblo a que continúen la reconstrucción del templo. El pueblo lo hace y 4 años después terminan esa construcción. Entonces este libro de Zacarías se escribe para animar al pueblo a que se volviera a Dios, teniendo en mente las bendiciones futuras que el Mesías iba a traer. Y solamente para una muestra, mire Zacarías capítulo 1. Mire ahí rápido, por favor, Zacarías 1, viendo o no el propósito de este libro. Zacarías 1:3 dice así: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí. Dios les llama a arrepentirse, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces este libro de Zacarías está compuesto por varias profecías, y estas profecías hablan de cosas que ocurrieron durante el tiempo de Zacarías, cosas que se cumplieron en la primera venida del Señor Jesucristo y otros eventos que tendrán lugar en la segunda venida del Señor Jesucristo. Es decir, esperan un cumplimiento futuro. Ahora, propiamente nuestro capítulo 14, los eventos o la profecía que tenemos en este capítulo es así, digámoslo así, una ampliación de los últimos 2 versículos del capítulo 13. Así que para dar lectura al texto, vuelva conmigo ahí a Zacarías y vamos a leer desde el capítulo 13, versículo 8 hasta el 14:5. Zacarías 13, verso 8, y vamos a leer hasta el 14:5 y damos comienzo. Así dice la palabra del Señor. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 3/4 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Capítulo 14, verso 1. He aquí el día de Jehová que viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente, hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Rogamos que nos ilumines y que tu Espíritu nos guíe a la verdad. Que tu palabra exhorte, consuele y edifique a tu pueblo en esta mañana.
Pedimos estas cosas por los méritos de Cristo en la cruz. Amén. Muy bien, entonces veamos este primer aspecto, que es el día de Jehová. Y observe Zacarías 14:1. Empieza propiamente hablando de esto. El profeta dice, he aquí. Y esa expresión he aquí llama la atención de la audiencia. Es el profeta diciéndole a su audiencia, atentos al mensaje, atentos a lo que se viene. Y él entonces anuncia el día de Jehová que viene. Este es un día especial. Se refiere a un periodo de tiempo en el cual sucederán varios eventos del final de los tiempos. Nosotros decimos el domingo es el día del Señor y nos referimos a eso con que fue el día en el que el Señor Jesucristo resucitó. Pero este día del Señor de Zacarías 14:1 es ese momento en el que el Señor va a empezar a derramar sus juicios sobre la tierra y los impíos. Este día del Señor no es un día de 24 horas normal, es un periodo de tiempo que según las Escrituras y Apocalipsis comienza en Apocalipsis capítulo 6 y va hasta Apocalipsis capítulo 18. De hecho, si usted observa Apocalipsis 6:16, la gente dice a los montes, caigan sobre nosotros, escóndanos, porque el día de la ira ha llegado, la ira del Cordero. De nuevo, este día del Señor es un evento que aguarda un cumplimiento futuro. Varios profetas hablaron acerca de esto y les leo, por ejemplo, Sofonías 1:14. Dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Dice el texto, día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día nublado y de entenebrecimiento. Joel, otro de los profetas menores, él también habla mucho acerca del día de Jehová. Y Joel 1:15 dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Entonces las Escrituras a grandes rasgos nos muestran que el día de Jehová es un día terrible, es un día de juicios y es un día que aguarda su cumplimiento futuro, empezando propiamente en la tribulación. Los israelitas pensaban que en este día de Jehová ellos no iban a ser juzgados, que Dios iba a juzgar a todas las naciones y que ellos iban a estar seguros, que ellos iban a estar bien librados. De hecho, mire Zacarías 12:2. Vuelva atrás ahí, Zacarías 12:2. Por esto ellos pensaban que ellos iban a ser librados. Dice el texto, he aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Entonces, claro, los israelitas pensaban que ellos van o iban a ser guardados del día de Jehová por profecías como esta. Sin embargo, el juicio iba a empezar por el pueblo de Dios. El pueblo iba a empezar por ellos. Por eso ellos deseaban el día de Jehová. Ellos decían que venga el día de Jehová, que Jehová juzgue a las naciones, que venga ese día. Pero ellos ignoraban que el juicio iba a empezar con ellos. Por eso el profeta Amós, en el capítulo 5, verso 15, dice lo siguiente: ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Pero cuando uno ve las profecías del día de Jehová, no solamente Jehová iba a juzgar a su pueblo, juzgar a las naciones, también hay una restauración futura de Israel. Entonces este día de Jehová es un día de juicio y de restauración. Es un día de humillación y de exaltación. Día de oscuridad y de luz, de alboroto y de calma. Y la idea es esta:
Dios usará a las naciones para juzgar a Israel y después Dios va a juzgar a las naciones y restaurar a Israel. Esto es lo que las Escrituras enseñan, particularmente también el Nuevo Testamento. Hay una restauración futura para esta nación de Israel. Eso es el día del Señor, Zacarías 14:1. Y observo el final de este versículo 1, donde el profeta dice qué va a suceder con la nación en ese día futuro. Dice el texto: y en medio de ti serán repartidos tus despojos. La idea de esta segunda parte del verso es que en ese momento, en ese día futuro, Israel va a ser saqueada, va a ser robada, va a ser ultrajada. Usted observa que esos términos del verso 1 al final, repartidos tus despojos, ese término despojos es un término propiamente que se refiere a bienes que han sido adquiridos como resultado de una victoria militar. Entonces Israel será atacada y despojada de sus bienes por los enemigos. De nuevo, eso es el lenguaje que uno encuentra en las Escrituras y uno ve que eso era muy común en el mundo antiguo. 2 ejércitos se peleaban y el imperio que ganaba iba y despojaba al ejército perdedor. Robaban o tomaban para sí sus bienes, sus pertenencias, cualquier cosa de valor que tuvieran, un escudo, una espada, joyas, cualquier cosa. ¿Quién se va a ir a pelear con joyas? Pero bueno, ellos lo hacían. Mueren pero elegante. Entonces este versículo 1 anuncia el día del Señor y lo que le sucederá a esta nación de Israel. Pero el versículo 2 nos da más información acerca de este acontecimiento, acerca de este ataque. Pero hay algo más que este versículo 2 nos muestra y lo vamos a ver. Este versículo 2 nos muestra quién está en control de todo esto. ¿Quién está en control de estos acontecimientos? Observe conmigo el versículo 2. Dice el texto: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Pregunta, hermanos, hermanas, ¿quién está en control de esto? El Señor. Jehová es el que está en control de esto. Jehová mismo es quien reúne a estas naciones en contra de Jerusalén, y eso nos habla de la soberanía de Jehová. Él es quien controla, gobierna, dirige el curso de este universo, el curso de este planeta. Y todo lo que ocurre en este planeta es por su soberanía, es por su decreto soberano. Y no puede argumentar ahí de lo mayor a lo menor, ya que nuestro Dios es soberano sobre todo el universo. ¿Acaso Él no es soberano sobre las cosas más insignificantes de nuestra vida? Y la respuesta es por supuesto. Por supuesto que Él es soberano sobre absolutamente cualquier situación, cosa, persona en nuestras vidas. Me hace pensar en una frase de un teólogo mientras meditaba en esto, de que es Jehová el que reúne a todas las naciones. Abraham Kuyper decía: no hay una sola molécula o partícula en el universo sobre la cual Cristo no exclame mía, porque absolutamente todo le pertenece a Él. Porque Él es soberano y gobierna y orquesta absolutamente todo lo creado, porque Él es el soberano de toda la creación. Entonces el verso 2 nos muestra eso, nos hace pensar en la soberanía del Señor. Es Él el que está haciendo esto. Yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y bueno, allí naciones... no necesita mucha explicación. Usted observa que el profeta está contrastando a las naciones con Jerusalén.
Entonces, las naciones son todas las naciones paganas, son los gentiles, aquellos que rechazan todavía al Cordero. E Israel o Jerusalén es la ciudad de paz, es la nación del pacto con Dios. Entonces el contraste es muy claro. Las naciones, los pueblos paganos que rechazan al Dios del pacto. Jerusalén, el pueblo que en ese momento, en esa obra que Dios va a hacer en el futuro, va a restaurar a su nación del pacto. El resto, les dije, este versículo 2 describe en 4 frases lo que estas naciones impías van a hacer en contra de Israel. Pero al final del versículo 2 hay un rayito de esperanza. Entonces, 4 frases que describen el trato de estas naciones paganas a Israel. Obsérvenlo nuevamente, Zacarías 14:2. Dice, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y mire la primera frase, allí está, que describe este trato. La ciudad será tomada. Esto indica que las naciones enemigas, estas naciones paganas, van a tomar control de la ciudad, en su momento, su lugar de más importancia, el lugar donde está sitiado el poder. Ellos van a usar todo su poderío, todas sus estrategias, todo lo que tengan a su alcance para tomar esta ciudad. Y no tengo necesidad de mencionar películas o libros, porque seguro usted a lo mejor ha visto una o ha escuchado una de esas películas antiguas, ¿no? Donde hay 2 imperios que están tratando de conquistarse el uno al otro. Entonces les mandan un caballo y están adentro y se salen y toman control de la ciudad. No, era una práctica del mundo antiguo, tomar la ciudad, y es decir, tomar control acerca de la ciudad. Pero no solamente iban a tomar control de la ciudad, sino que observe la frase 2, nos dice allí, dice, la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas. De nuevo, esto está relacionado con lo que ya vimos en el versículo 1 al final, ¿no? Repartidos tus despojos. Esto es el robo y el saqueo que la ciudad va a experimentar. De nuevo, una práctica común en el mundo antiguo. Incluso el pueblo de Israel, usted a lo mejor lo recuerda, cuando David mata a Goliat, el texto nos dice que los israelitas saquearon el campamento de los filisteos. Era una práctica de nuevo común hacer este tipo de cosas. Entonces, la ciudad tomada, el control de la ciudad lo van a tomar. Dice que van a saquear las casas, robo, hurto, robarle sus pertenencias. La tercera frase nos dice que serán violadas las mujeres. Este tipo de atrocidades también eran comunes en el mundo antiguo. Los guerreros, después de conquistar una nación, aparte de eso, conquistarla, tomarla, sacar sus casas, también violaban a las mujeres. Y es una de las maneras más grotescas, más fuertes de humillar a la nación que conquistaban, especialmente para los hombres. Los hombres son los encargados de proteger a las mujeres y proteger a los niños. Y cuando estos terroristas, cuando estos delincuentes mataban a los niños y violaban a las mujeres, le estaban diciendo en la cara de los hombres, ustedes fallaron, nosotros gobernamos sobre ustedes. Es la peor forma de humillación, no solamente para el hombre, obviamente también para la mujer. Entonces toman la ciudad, saquean las casas, humillan a las mujeres. La cuarta frase dice que la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Y esto habla de que van a ser secuestrados. Y es interesante porque la profecía no dice a dónde han sido llevados cautivos. Simplemente dice, fueron llevados en cautiverio, serán llevados en cautiverio. Normalmente, cuando los profetas anuncian el cautiverio, dicen a dónde han de ser llevados. Aquí no lo dice, pero llama la atención simplemente de que el profeta utilice la palabra cautiverio. Piensen en los israelitas de ese momento. Ellos
20 años atrás o un poco más estaban cautivos, llevaban 70 años de cautiverio, vuelven a su tierra, están allí y el profeta vuelve y dice, la mitad, unas personas van a ser llevadas cautivas. ¿Qué pasó? Ni me repongo de este y ya hay otra que va a venir. Les producía temor, cautivos bajo Egipto, cautivos bajo Babilonia, cautivos bajo los medos, cautivos. Hay una profecía futura de que el resto de estas personas también van a ser llevadas cautivas. Y usted piensa en esto, el tomo de la ciudad, el saqueo de las casas, la violación de las mujeres y el secuestro o estas personas llevadas cautivas. Y a veces uno lee este tipo de lenguaje en las escrituras y uno es como que, ay, no, eso sí va a pasar. Porque imagínense eso tan fuerte, eso, la escritura cómo habla de ese tipo de cosas. Pero estas son cosas que ocurren en el mundo en el que vivimos en plena luz del día. No fue hace mucho, un par de años atrás, que en octubre un grupo de terroristas atacó a un grupo de personas con metralletas, asesinándoles. ¿Y qué hicieron? Hicieron esto. Violaron a las mujeres, secuestraron a unas personas, humillaban a las personas que secuestraron, humillaron a la gente que ya estaba muerta. Entonces uno ve ese tipo de cosas y ve esto y uno dice, esta es la total depravación del hombre. Este tipo de cosas ocurren, hermanos, ocurren. Pero recuerde, es el Señor el que está en control de todo eso y el Señor está tomando nota. El Señor sabe exactamente lo que está ocurriendo en su mundo. Es el mundo que Él creó, es el mundo que Él dirige. Él sabe absolutamente todo eso que pasa. De nuevo, esto es algo que va a tener un cumplimiento futuro, pero les menciono eso para que entendamos de que eso no es extraño, no es raro, ocurre por la maldad que hay en este mundo. Pero les dije que había un rayo de esperanza. Observa el final del versículo 2. Dice, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. A pesar de este ataque devastador de las naciones, un remanente iba a permanecer. Y si bien para los israelitas la palabra cautiverio les daba pavor, la palabra remanente les daba esperanza. Es Jehová mismo quien reúne a estas naciones en contra de Jerusalén. Es Jehová mismo quien en el ejercicio de su soberanía va a proteger a un remanente, mostrando así su fidelidad al pacto que ha hecho con esta nación. En el día del Señor, este día futuro que espera su cumplimiento en el tiempo del Señor más adelante, la soberanía y la fidelidad de Dios se va a manifestar de una forma gloriosa. Pero no tenemos que esperar hasta el día del Señor para ver la misericordia, para ver la fidelidad del Señor manifiesta. Si usted es un creyente, usted la ve todos los días en su vida. Cada día que usted y yo vivimos, siempre estamos a la expectativa de ver cómo se va a desarrollar la providencia de Dios y su fidelidad en nuestras vidas. Esa es la vida del cristiano. Siempre esperando a ver cómo Dios nos va siempre llevar a lugares de delicados pastos. Siempre estamos viendo en nuestras vidas eso, su soberanía, controlando todo, lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito de nuestras vidas y siempre resaltando su fidelidad. Entonces este día el Señor nos enseña que el Señor es el que juzga, Él es el que restaura, Él es el soberano, Él es el fiel, Él es el que protege a su remanente. De esta manera vemos este primer aspecto de la segunda venida del Señor, el día del Señor. Pero este texto también nos muestra el Señor del día. Y esto lo vemos de nuevo en los capítulo 14, verso 3 en adelante. Observe conmigo allí el versículo 3. Aquí se nos introduce el Señor del día. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. Zacarías profetizó que en el día del Señor, el Señor del día va a pelear en contra
de esas naciones que destruyen a su pueblo. Y anteriormente en Zacarías capítulo 9, diría si ahí conmigo por favor, ahí en esta profecía de Zacarías 9, Zacarías ha dado un par de detalles acerca de esto. Observe Zacarías 9:14. Zacarías 9:14 dice el texto: y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro o del sur. Dice el verso 15: Jehová de los ejércitos los amparará o los protegerá. Esta es una imagen potente del Señor, de que el Señor va a salir a defender a su pueblo. Y me gusta mucho como dice el texto, se mueve en un torbellino, que nos hace pensar en Job 38, cuando Jehová habla a Moisés, a Job, y le habla desde el torbellino. Aquí el Señor se desplaza en este torbellino, viene con su saeta, viene con su trompeta. Me gusta como dice el verso 15, que dice Jehová de los ejércitos. Es el lenguaje de guerra, de batalla, del Todopoderoso. Y dice que Él es quien los va a proteger. De nuevo, eso resalta la fidelidad de Dios a su pacto, de que ha prometido un remanente de esta nación. Volviendo a Zacarías 14, versículo 3, de nuevo: saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. Mira lo que dice el verso 3 al final: como peleó en el día de la batalla. Y esa segunda parte del versículo apunta, digámoslo así, al pasado, haciendo que la audiencia del profeta Zacarías medite, piense en todas las veces que Jehová peleó por ellos. Porque observe que él no menciona una batalla en específico. El verso simplemente dice como peleó en el día de la batalla. Es una frase, digámoslo así, general, que de nuevo está invitando al pueblo a pensar en la fidelidad del Señor. Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. ¿Acaso no lo hará mañana? ¿Acaso cambiará mañana? De ninguna manera. Él es el mismo ayer, hoy, siempre, por los siglos de los siglos. Es la idea que ellos debían pensar en el día de la batalla. Este pueblo, ¿cuántas batallas no había librado? Les hacía a ellos pensar en la fidelidad del Señor, tal como Moisés le dijo a los israelitas en Éxodo 14:14: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. También hay una historia en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, el rey Josafat. Y el rey Josafat le dice: aquí vienen 3 naciones en contra de ti, Amón, Moab y los del monte de Seir. Y Josafat dice: esto es una multitud muy grande. Y él pone a todo el pueblo a orar, a interceder, a buscar la sabiduría del Señor. Y mientras están haciendo eso, el Señor levanta un hombre allí en medio del equipo de Josafat, llamado Jaasiel. Y Hazael dice al pueblo: no teman ni se amedrenten delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Segundo de Crónicas 20:15. Siempre ha sido el guerrero divino de Jehová peleando en favor de ellos. Y no querían salmos, pero aquí les va uno. No. El Espíritu del Señor acampa alrededor de los que le temen y los protege. Siempre ha sido el Señor protegiendo a los suyos. De la misma manera será hecho en el capítulo final de la historia de este mundo. Siempre solamente la protección del Señor. El verso 4, hablando acerca de el Señor del día, dice el verso 4: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. El versículo 3 dice que Él saldrá y peleará, pero observe que este versículo 4 dice exactamente a dónde va a regresar. Aquí es, digámoslo así en términos modernos, es como si el profeta hubiera encendido el GPS, las direcciones.
Y nos dice exactamente el lugar en donde el Señor en el futuro va a regresar. Obsérvelo, verso 4, se afirmarán o se posarán sus pies. Esto es literal. Esto habla de los pies del Señor como tal, pies físicos, pies literales. Esta es la presencia física de Jehová en este monte. No es un lenguaje figurado, no es alegórico, no es nada de espiritualización. Y sabemos que decimos que Dios es espíritu. La Escritura enseña, Dios es espíritu. Y hemos enseñado, el pastor Josías nos ha enseñado muchas veces que cuando la Biblia habla de las alas de Dios, o cuando habla acerca de los ojos de Dios, o cuando atribuye a Dios características humanas, no necesariamente significa que Él tiene alas, etcétera, etcétera. Porque Dios es espíritu. Pero en este lenguaje de Zacarías 14, sí entendemos pies como los pies literales del Señor. Y usted ya lo va a ver por qué. Además de eso, esto lo sabemos porque el profeta también dice el lugar exacto y físico en donde el Señor regresará. Obsérvelo, verso 4, se afirmarán sus pies en ese día ¿sobre qué? El monte de los olivos. Y no solamente eso, sino que también nos dice la ubicación exacta de ese monte. El verso dice que está enfrente de Jerusalén al oriente. A través de esa frase, el profeta continúa identificando a este monte, de manera que no exista ningún tipo de confusión, que no haya un malentendido con relación a qué monte está hablando el profeta. Y piense en eso, él está escribiendo a una audiencia que es israelita. ¿Qué necesidad tiene de decirles dónde queda ese monte? Como si ellos no supieran su barrio, ¿no? Como si no conocieran su país. Esto es obviamente inspirado por el Espíritu Santo, porque hay algunos de nosotros aquí que no hemos podido ir a Israel. Pero el lector, cuando lee esto y mira un mapa, entiende de que el profeta, así en términos coloquiales, es como si estuviera diciendo, mire, usted coge por aquí derecho, usted gira a la derecha y ahí está el monte. Está diciendo exactamente dónde está este monte de los olivos. Algunos dicen, helo aquí o helo allá, ya vino o no va a volver. Pero el texto es claro. El Señor del día regresará de manera literal, física y visible al monte de los olivos. Y este monte en la historia propiamente de Israel tiene mucha historia. Muchas veces se menciona este monte. Y es particular mencionar que es en este monte donde el Señor Jesucristo está reunido con sus discípulos, cuando los discípulos le preguntan, Señor, dinos acerca de tu segunda venida y del fin del siglo. Mateo nos dice que Jesús estaba sentado sobre el monte de los olivos cuando responde esa pregunta a sus discípulos. Además, uno de los eventos más importantes en el ministerio terrenal de Jesús tuvo lugar en el monte de los olivos. Usted recordará que fue en este monte donde el Señor Jesucristo asciende y desde entonces la Escritura nos dice, Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Ahí propiamente en Hechos, estos dos varones con vestiduras blancas que están allí delante de los apóstoles, les dicen a ellos en Hechos 1:11, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y el versículo 12 nos dice que los discípulos estaban en el monte de los olivos. Es precisamente el mismo monte del que el profeta Zacarías nos está hablando. Zacarías profetizó acerca de la aparición de Jehová, ahí en Zacarías 14:4, esta aparición de Jehová en el monte de los olivos. Y el Nuevo Testamento nos muestra que el Señor Jesucristo ascendió estando en el monte de los olivos y que de esa misma manera Él va a regresar al monte de los olivos.
La implicación de esto, hermanos, hermanas, lo que el profeta nos está diciendo es que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios, el Hijo encarnado. La única manera de que se pueda decir que Jehová tiene pies literales es si Dios el Hijo asume para sí una naturaleza humana, que es precisamente el misterio de la encarnación, el misterio de la piedad, de que Él, Jesucristo, se hizo hombre. Y vemos cómo toda la Escritura tiene un solo autor, se interpreta a sí misma y hay una armonía que solo el Espíritu de Dios puede traer a su palabra. Entonces Jehová, cuyos pies se afirman en el monte de los olivos, es el Señor de señores, es el Rey de reyes, quien viene una segunda vez para vencer a sus enemigos y establecer su reino milenial y su reino eterno. Rápidamente observe Zacarías, ahí mismo Zacarías 14:9. Mire lo que dice este texto. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. Ese gobierno no milenial, Apocalipsis 20, donde el Señor gobierna por 1000 años en la tierra, y luego el estado eterno, donde todos los santos, como dice la Escritura, reinaremos con Él por siempre. Ese es el rey que nuestro corazón anhela. El resto de este versículo 4 nos da más información acerca de qué va a pasar cuando el Señor del día regrese. Y obsérvelo conmigo nuevamente. Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Más adelante el texto dice: y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y el occidente, haciendo un valle muy grande. El texto es muy claro. El Señor llega, pone sus pies sobre el monte, y este monte se divide, se parte, y el texto dice que va a ser un valle muy grande, y es a través de ese valle que el remanente de Israel va a poder huir. El texto dice que la mitad del monte se parte hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y esto el profeta lo hace para decirnos que es un valle muy grande. El hecho que diga que este monte se abre de oriente y occidente indica que es muy largo. Y que nos diga que norte y sur indica que este valle también es muy ancho. Entonces, en la segunda venida del Señor Jesucristo, donde Él llega físicamente al monte de los olivos, este monte se parte en 4 hacia un valle para que el pueblo pueda escapar. Y el texto no lo menciona aquí propiamente en Zacarías, pero las Escrituras nos enseñan que ese monte se parte en 2 o en 4 debido a un terremoto muy fuerte que ocurre. Eso el profeta Ezequiel lo profetiza, pero usted también lo ve en Apocalipsis 16. Apocalipsis 16 habla de un terremoto tan fuerte como no lo ha habido nunca antes, no lo habrá jamás. Y ese terremoto es la antesala de todo esto que está ocurriendo aquí. El Señor regresa, y usted recordará que la presencia del Señor, cuando se manifiesta, normalmente está acompañada por truenos, relámpagos, humo, y también hay terremotos. Entonces esta es la presencia del Señor que llega al monte de los olivos, y creemos que es ese terremoto que hace que este valle se parta, este monte se parta creando un valle para que las personas entonces salgan por él. Eso lo vemos en el verso 5, el propósito de ese valle. Dice: y huiréis del valle al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Entonces eso de nuevo muestra cómo el Señor está rescatando a ese remanente. Él abre un valle para que ellos puedan escapar. Y usted observa ahí que el verso 5 habla de este lugar, Asal. Y la verdad que es un término muy escaso. De hecho, solamente aparece aquí en el Antiguo Testamento, y hay varios comentaristas tratando de
de indicar que es un lugar. Lo que no se tiene certeza es en qué parte está ubicado exactamente. Pero el pastor John MacArthur dice lo siguiente: la mejor interpretación es que se trata de un lugar al este de Jerusalén y que marca el extremo oriental del valle recién creado. Fin de la cita. Entonces, de nuevo, esta idea de occidente, oriente, norte, sur, el valle va hasta Asel, es más información diciéndole al pueblo, va a ser un valle lo suficientemente amplio para que el pueblo pueda huir. Esa es la escapatoria que el Señor les está dando, les dará en ese entonces. Entonces, dice el verso 5 nuevamente, van a huir. E incluso hay una frase allí donde dice, huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Es una cita ahí de un terremoto que ocurrió. Incluso el profeta Amós habla de ese terremoto también. Y lo que sucedió fue que hubo un terremoto y el pueblo también pudo huir. Entonces el profeta Zacarías está citando eso, diciéndole, ustedes lo han hecho antes, pero en el futuro va a ocurrir a una escala mayor y el Señor va a seguir siendo fiel y va a darle escapatoria al remanente. Ahora, hermanos, espero que no los haya perdido hasta aquí, con terremotos, con montes, con todo que es la palabra de Dios, es inspirada, nos instruye, esto nos santifica a nosotros. Y no dejen que estos acontecimientos escatológicos o lo que el texto nos dice nos haga perder de vista el punto principal. Todo esto sucederá porque el Señor del día va a regresar. Son los eventos que acompañan la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo que tanto anhelamos. Él va a provocar todo esto para que su pueblo, el remanente, pueda escapar, mostrando así su soberanía y su fidelidad al pacto. Él prometió salvar un remanente de Israel y Él lo va a hacer en el futuro porque Él es fiel y Él es soberano. Y mire el verso 5 al final, dice el texto, vendrá Jehová mi Dios y con Él todos los santos. Entonces, algo especial en estos 5 versículos es que el profeta empieza hablando en el verso 1, el día de Jehová viene. Y en el versículo 5, al final, él dice, vendrá Jehová mi Dios. Es exacta, digámoslo así, la raíz de la misma palabra. El día de Jehová viene Jehová nuestro Dios. Y es en la mitad de estos 5 versículos, en el versículo 3, casi como un sándwich ahí, donde se resalta esto. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. Es de esa manera que el profeta Zacarías está de nuevo exhortando al pueblo a confiar en que el Señor viene, a confiar en su soberanía y en su fidelidad, que lo que Él prometió, Él lo hace. También en Zacarías 9:9, Zacarías profetizó la primera venida del Señor Jesucristo. Cuando el texto dice, he aquí tu rey vendrá a ti. Y esa primera venida del Señor Jesucristo se cumplió de manera literal como Zacarías profetizó. Fue así como el Señor entra a Jerusalén, Mateo 21, en un pollino de asno, en un burrito. Literalmente como Zacarías lo profetiza. Incluso Mateo cita a Zacarías diciéndonos esa profecía tuvo un cumplimiento literal en la primera venida del Señor Jesucristo. De la misma manera, en Zacarías 14, 3 al 5, donde se habla de el Señor del día que viene, hermanos, hermanas, esto va a tener un cumplimiento literal. Esto va a ocurrir así como la Escritura lo profetiza.
Apocalipsis capítulo 19 es el pasaje propiamente donde habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Él regresa al final de la gran tribulación. Antes de esto, Él toma a su iglesia, la protege a su iglesia sacándola. Empiezan los juicios de la gran tribulación, el día del Señor, Apocalipsis 6 al 18. Y al final de este periodo de 7 años de tribulación, el Señor Jesucristo viene por segunda vez de forma literal, como dicen las Escrituras. Él regresará. Esta vez no será montado en un pollino de asno, sino que regresará en las nubes y con él todos sus santos. Y esa expresión de los santos, las Escrituras lo utilizan para los ángeles santos y para los que creen en el Señor. Aquí en el lenguaje de Zacarías, esta palabra de santos e informados por toda la Escritura, podemos decir que se refiere a los ángeles santos, con un énfasis en esos ángeles santos que vienen con el Señor, pero también informados por el Nuevo Testamento son los santos, los creyentes, las personas que han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Entonces, Él viene con sus santos. Él vino la primera vez como siervo, Él volverá como el Rey soberano que va a reclamar lo que le pertenece, tomar posesión física y literal de su trono. Su primera venida fue con humildad, su segunda venida vendrá con majestad y esplendor. El pastor MacArthur comenta: la segunda venida de Cristo traerá temor y desfallecimiento a sus enemigos, pero esperanza y aliento a su pueblo. Solamente aquellos a quienes Jesucristo halle preparados cuando Él regrese serán bienaventurados. Aquellos que no estén preparados, para ellos va a ser un día de vergüenza, de juicio. La pregunta al ver el día del Señor y el Señor del día es: ¿estás preparado para el encuentro con tu Hacedor? ¿Estás preparado para aquel día en el que el Rey de Reyes y Señor de Señores regrese a tomar posesión de lo que le pertenece? Ahora cantábamos: desciende Jesús con su gran majestad, estoy bien con mi Dios. ¿Puedes cantar eso? ¿Puedes decir: estoy bien con mi Dios, tengo paz, gloria a Dios? Solamente aquellos que han venido a Jesucristo en arrepentimiento y fe pueden con toda confianza decir: estoy bien con mi Dios, tengo paz con mi Dios, gloria a Dios. Aquellos que no han venido a Jesucristo en arrepentimiento y fe no pueden cantar eso con confianza. No pueden tener esa esperanza futura que el creyente tiene. La única manera de que el inconverso tenga esa esperanza es que venga Jesucristo en arrepentimiento y en fe. De hecho, aquí Zacarías 1, mire lo que dice nuevamente. Esto es lo que el Señor le dice al inconverso en este día. A la luz de ver el día del Señor y el Señor del día, Él dice lo siguiente: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Esa es la promesa de Dios, de que si tú, muerto en delitos y pecados, vienes a Él en arrepentimiento y en fe, Él se volverá a ustedes. Más adelante, Zacarías 12:10, observe lo que dice allí el profeta. Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Obviamente esto habla de esa restauración futura de Israel, pero si tú y yo hoy somos salvos es porque el Señor ha derramado en nosotros espíritu de gracia y de oración, porque, hermanos, siempre ha sido por gracia. Todos los santos en el cielo dirán: solo por su gracia. Entonces, tú que estás muerto en delitos y pecados,
Pídele a Dios que derrame su gracia sobre ti para que tú te puedas volver a Él. Y esa es la única manera en la que puedes estar preparado para el regreso de nuestro Señor. Y unirte con todos los santos, con todos aquellos que ya le conocemos, que anhelamos su venida y nos unimos a la oración de Juan. Mientras el Señor viene y establece su reino, oramos con el apóstol. Después de escuchar cuando el Señor dice, aquí vengo pronto, el apóstol Juan dice, amén, sí, ven Señor Jesús. Oremos. Padre Celestial, qué bendición, Señor, es poder ser expuestos a tu palabra. Gracias por iluminarnos, por guiarnos a la verdad, Señor, y que esta palabra cumpla el propósito por el cual tú la enviaste. No vuelve a ti vacía, Señor, ella produce el fruto, hace el propósito por el cual tú la envías. Gracias, Señor, por tu palabra, por nuestros pastores. Oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.